Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos con nuestro sistema de menús y mientras estaba preparando el material y bueno, un rico mate, gentileza de mi amiga Nadia, que de hecho me parece que es la primera suscriptora, así que bueno, un beso enorme a mi amiga Nadia y gracias por el regalo, la verdad que lo estoy disfrutando muy bien. Y bueno, como les decía, hoy estaba preparando el sistema de menú, el material. Habíamos quedado con incluir el hipervínculo al sistema de menú, que fue el último que hicimos, y justo en ese video habíamos mencionado que yo no sabía bien cómo arrancar lo que venía. Porque claramente cada uno de los elementos que lo que venía era bastante complicado. Por lo tanto, pensando, me parece que lo mejor, gente, es separar las aguas. Digamos, cortemos hasta donde hicimos, que es justamente el sistema de hipervínculo, que está bastante bien hecho, que está tomado una estructura con, digamos, que es la que vemos en pantalla, que se hizo todo con macros, y arranquemos de nuevo con la estructura, con base de datos, con botones y con el módulo de clases, que son los tres que habíamos dicho que íbamos a incluir y que claramente me faltaba incluir, básicamente. Solo para que vean más o menos el resultado final, les voy a mostrar un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer, solo que en este video nos vamos a concentrar de preparar el material o digamos el archivo para empezar luego en los próximos videos con el armado del sistema de menús. Pero básicamente la idea es que cuando ejecutemos perdón, este botón, perdón si notan que mi voz está media es porque ando medio resfriado. Pero bueno, la verdad es que aprovechar los tiempos que uno tiene como para meter uno o dos videos y luego editarlos tranquilos. Como les decía, siendo que si se ejecuta desde este botón, o si se ejecuta al cambiar de hoja, o si se ejecuta al abrir el archivo, la idea es que me arme este sistema de botoneras. Y el momento de elegir cada uno de estos botones, perdón, me arme al mejor modo un sistema de desplazamiento de botones. Básicamente estamos hablando de este mismo tipo de botones, solamente que tiene tamaños diferentes y letras y tamaño de letra diferente, pero básicamente son botones. Antes que nada dedico un saludo también a David García, que es una persona del cual me suscribí hace poco. Pueden ver desde mis suscriptores o suscripciones de mi canal, pueden acceder a su canal para ver también videos de macros, donde él me había mostrado en un video una herramienta que había armado básicamente y perdón por la honestidad, ¿no? Pero me interesó más el sistema de menú que había hecho básicamente la macro, a fin de cuentas. Por lo tanto, decidí copiar la estructura. Ustedes saben, gente, que yo, si hago algo, no hace falta recordar que lo hago yo, sí, eso está claro, pero si tomo la idea de algún lugar, siempre me gustó dar el crédito a la persona que inició con ese trabajo. Habrá que ver si esa persona también es el originario de la idea, pero básicamente yo de él tomé la idea. Así que bueno, le doy un saludo enorme a David y bueno, le agradezco por la idea porque me generó la posibilidad de armar unos sistemas de menús muy interesantes que hasta ahora no había hecho ni yo mismo. Bueno, hasta el anterior del hipervínculo sí lo había hecho, pero de esta manera nunca se me había ocurrido, la verdad. Así que bueno, vamos a lo nuestro. ¿A qué vamos a dedicar este video? A la preparación del archivo para dejarlo listo en el próximo video con el armado de este sistema de menú. Por lo tanto, perdón, me olvidé de decirles una cosa. ¿Se acuerdan que uno de los menús era cambiar de hoja? Bueno, claramente la idea era que este mismo sistema funcione, fíjense en la pestaña, funcione en todas las hojas, ¿sí? No solo en una. ¿Sí? Digamos, se replica lo mismo que hacemos acá en todas las hojas. Y lo bueno es que si yo cambiaba, por ejemplo, la posición inicial de donde se va a colocar el menú, que se replique también en las hojas, ¿sí? Entonces a partir de ahora, si yo por ejemplo pongo fila 17, columna 1, claramente si pongo un valor negativo o un texto vamos a hacer lío, ¿sí? No hice ningún tipo de validador, vamos a hacer lío. Pero bueno, la idea es que, como decíamos, se replique en todas las hojas. Y creo que está bastante bien hecho y bien pensado como para que uno no tenga que hacer grandes líos al momento de acomodar el menú. Capaz que quiere insertar una fila antes, una fila después y simplemente cambiando la posición inicial resolvería todo. A ver cómo queda en la 1. Nunca me fijé. Bueno, la verdad que lo tendría que hacer como en la 10, ¿no? Bueno, no queda tan mal, ¿no? Bueno, pero lo voy a dejar como estaba antes en la 2.6. De esa manera puedo achicar la pantalla un poquito más y ganar un poco de pantalla.
Bueno, de hecho, uno menos. Bueno, vamos a preparar entonces el sistema el material para el sistema de menú. Primero y principal, nuestro primer paso, verán que tengo un montón de archivos abiertos. Ya vamos a ver por qué tantos. Pero bueno, gente, ¿se acuerdan que teníamos todo un sistema hecho con módulos? ¿Por qué no lo vamos a hacer de vuelta con módulos? Porque como expliqué en otras ocasiones, si uno tiene procedimientos públicos, pero que dependen de otras acciones, estaríamos haciendo lío, porque al momento de asignar una macro podemos ver todos los procedimientos públicos que hay. Eso significa de que si, por ejemplo, el sistema de menús se carga con este botón, imagínense que si el sistema de su menú no recibiese parámetros, aparecería en la lista de este botón y estaríamos ejecutando un submenú de un menú que todavía no habíamos cargado. Así que eso está mal. Eso lo vamos a arreglar con el módulo de clases. Así que esto, así como está, gente, vuela, lamentablemente. Vamos a empezar desde cero. Sí vamos a dejar macros, como habíamos visto que era el sistema para armar ya en la estructura, decirle que este submenú ejecuta esta macro. ¿Sí? Ya lo vimos eso y habíamos generado todas estas macros para eso. Pero vamos a hacer una pequeña cosita que hago siempre también como para agrupar las macros. Este sería su menú. Y vamos a hacer para el menú. Es decir, que ahora los botones no van a ser ejecutados por eventos como era antes, sino que vamos a tener también nuestros propios procedimientos para lo que es el menú. Y como ya lo tengo copiado, me perdonan la vagancia que ya lo estoy, digamos, copiándolo para pegarlo más fácilmente, ¿sí? Así no perdemos tiempo en estas cosas. En realidad acá vamos a tener... No, este no era, perdón. Vamos a tener otra cosita más, pero que simplemente dejo el espacio y no configuro nada. Bueno, esto con respecto al módulo macros, que sí va a existir. Claramente estos botones ejecutan procedimientos públicos de eventos o de hojas, no de módulo de clases, porque hay que instanciarlos, así que no va. Y con respecto a eso, como vamos a estar trabajando también con base de datos, abrí el archivo, el último archivo de mi proyecto destinatarios, que fue lo último que hice. Eso, perdón, porque borré el procedimiento. Bueno, de paso voy a hacer eso antes. No, acá no era. Ese procedimiento ya no existe, porque lo acabo de borrar. Entonces, este procedimiento vuela, este vuela. Claramente voy a dejar los eventos ahí activos, porque sí los vamos a estar utilizando después, pero de momento los borro, porque si no, con el cambio de hoja o algo así, nos va a tirar error siempre. Esto entonces ya está. Este que era... Este no sé qué era. Vamos a cerrar las hojas que son del otro proyecto. Con respecto al otro proyecto, es el último proyecto de mi lista de reproducción de destinatarios, que es el proyecto anterior que vimos, donde, como fue toda la temática en 2017 y principios de 2018 de Señor Macros, habíamos usado a Excel como base de datos. Pero para eso utilizábamos el módulo de clase RunSQL que digamos, conectaba la base de datos. Por lo tanto, este mismo es el que vamos a estar utilizando. ¿Y qué pasa? Necesitamos utilizar un montón de funciones que se usaron en los proyectos anteriores. Y como mi idea al final también es unificar todos esos proyectos en un único proyecto y después armar un sistema de reportes, bueno, y disparador de mail, como había dicho, todos esos materiales no los tengo hechos, así que no sé para cuándo van a estar, pero es la idea. La idea, perdón por repetir la idea, pero básicamente mi intención es unificar todo en un único proyecto. Pero de momento el sistema de menú también me va a venir bien para armar un sistema de menú de reportes, ¿sí? Cuando tenga una hoja dedicada a menú de reportes, yo voy a seleccionar tipo de reporte tal y los submenús, ¿no? Me parece mejor. O para el reporte tal, un submenú para exportar a Excel, exportar a PDF, exportar a imagen, no sé, por decir algo más. Entonces, el RunSQL lo movemos y el misFunction, que fue todas las funciones que habíamos hecho en los proyectos anteriores, también la movemos. Así que este ya no lo necesito, lo cierro. Y vamos a eliminar lo viejo, borramos todo. Esto también lo borramos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora como final, gente, es la estructura de la base de datos, que ya tenemos parte hecha, que es esta que está acá. Lo que pasa, hay un problema.
No es un gran problema, la verdad, es modificar un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que yo había dicho que íbamos a usar esta columna para la base de datos? Bueno, aclaro, se puede usar también para el sistema anterior, porque como dije recién, podemos hacer un menú para reportes y podemos continuar la estructura acá, donde en vez de decir menú va a decir reportes, y esto va a ser solo las partes del menú, el otro solo parte del reporte, y digamos que podemos ir armando todos nuestros sistemas de menús totalmente en la misma tabla. ¿Qué pasa? No habíamos hecho nada con respecto a eso, pero si ustedes hacen un if y chequean que en esta columna está el menú, ya está, ya se resolvería. En todo caso, cualquier cosa me preguntan y se los digo. O si ven necesario, hago un video con respecto a eso y los hago. Bueno, ¿qué cambios necesitamos? Hay un tema. Lo vamos a ver mejor cuando arme los materiales y el desarrollo de un proyecto que hice de diagramas. Hice un info de canal para eso, si les interesa. Está en la lista de reproducción de info de canal. En diagramas, cuando insertábamos formas, es decir, estas cositas, ¿sí? Cuando insertábamos formas, necesitábamos un nombre y necesitábamos un caption, ¿sí? Que es lo que vemos ahí como menú. Los botones no son más que formas también, solamente que cumplen un evento más del efecto que se hunde, ¿sí? Básicamente, pero digamos es un cambio de sombra, ¿no? Ni siquiera es la gran cosa. Simplemente que tiene, digamos, la misma funcionalidad de las formas. Entonces necesita un nombre para ser ejecutado y necesita un caption. Con respecto al submenú, con respecto al menú no hay problema porque no puede repetirse un menú. No sé si se entiende. Es decir, no puedo poner un user form con unos menús, con unos submenús y un user form y querer que haga con otro submenú, ¿sí? Salvo, digamos, que diferenciemos el tipo de filtro, pero si no, no. Si no, todo se va a agrupar a user form. Por lo tanto, podemos utilizar al menú, a la columna menú, como nombre de los archivos. Pero me dirás, pero hay un montón de user form. No te preocupes, cuando hagamos la consulta de base de datos, vamos a agrupar los campos para que solo me aparezca un menú, un user form y, bueno, y lo que necesitemos. ¿Sí? Entonces, como va a haber uno de cada cosa, podemos utilizar esto como nombre de botón. Listo, resuelto eso, no hay problema. El problema está con el submenú. En el proyecto, digamos, en la primera parte de este proyecto, habíamos dicho que no podíamos tener dos permisos, aunque sean de diferente menú, porque barríamos la información y el primero que lo encontrábamos ya lo armaba. No volvía a preguntar por el otro permiso. Es decir, no puede haber un permiso para user form y un permiso para hoja. ¿Sí? ¿Se entiende? Con lo que vamos a hacer ahora, sí. Por lo tanto, no puedo utilizar el nombre del submenú como nombre de botón. Así que se me ocurrió algo diferente, pero no es diferente, es algo que se utiliza realmente en las bases de datos, que es, perdón que lo estoy haciendo ahora, digamos, rápido del pie, que es un ID, que en ocasiones es necesario. Y el ID es un número único e irrepetible que va a representar, en este caso, al submenú. Como la cantidad de filas es directamente ¿cómo era? Directamente proporcional, no me salía. Directamente proporcional a la cantidad de submenús que tiene, por lo tanto, tranquilamente puedo trabajar con un ID. Entonces, en vez de estar usando el nombre uso el ID. Quizás ahora es mucho lío para entenderlo sin verlo, ¿sí? Lo vamos a ver, pero se lo estoy tirando como para que ustedes ya sepan que vamos a estar haciendo eso. Y un tema más. Como habíamos preparado unos procedimientos para el menú, eso significa que los menús va a ejecutar también un procedimiento. Por lo tanto, acá lo vamos a llamar procedimiento menú y este procedimiento submenú. ¿Por qué no estoy poniendo espacios? Porque estos van a ser nombres de los campos de la base de datos y realmente no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque al momento de hacer la consulta de la base de datos me va a estar obligando a poner los corchetes en los campos y ya es algo más que hay que ponerle en la consulta de la base de datos. Entonces, si uno lo hace sin espacios, no hace falta poner. Es decir, procedimiento menú sería, si pondríamos acá con espacio. En la base de datos, ahí está. Entonces, sin espacio, simplemente procedimiento menú. Así, simplemente por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a estar unificando
el tema de los procedimientos. Es decir, que acá iba, ¿cómo era? Menú era, ¿no? Menú 1. ¿Menú era? Sí, menú 1. Menú 1 hasta acá. Menú 2 hasta acá. Menú 3 hasta acá. 4 y 5. Pero miras, hey, estás configurando 4 o 5 procedimientos para una única. No, no, no. Cuando ejecutamos la consulta va a haber uno solo: un menú, un user form y un menú 1. ¿Sí? Entonces va a ser fácil de configurar. Bueno, esto así como lo dejamos acá, lo vamos a estar configurando en la base de datos. Para eso agrego una hoja menú y lo pego tal cual como lo hicimos recién, gente. ¿Sí? Básicamente hicimos eso. Por lo tanto, esto ya no lo necesitaría. Y esos son todos los cambios necesarios para empezar con nuestro video de sistema de menús con botones, con base de datos y con módulo de clases. Espero que les guste la idea y si les gusta, como les pido siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y hasta el próximo video, gente.